El SAT revela fuerte investigación contra Claudio X González por lavado de dinero a través de su organización Mexicanos contra la Corrupción. ¿Quieres saber cómo es que esta organización triangulaba recursos ilícitos? Vamos a revisar esta noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Pues así es, ciudadanos, otra más de los cínicos neoliberales que se autoproclaman como intachables ante la corrupción en nuestro país. Puede que ya todos conozcamos a este personaje, el infame Claudio X González, el acérrimo enemigo del presidente Andrés Manuel y el representante de esta pseudoorganización Mexicanos contra la Corrupción, o mejor conocida como Mexicanos a favor de la corrupción. Esta organización que ha interpuesto muchísimos amparos en contra del presidente Andrés Manuel, de los principales proyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación, y ha sacado un sinfín de pseudonotas periodísticas señalando a diferentes personajes de la Cuarta Transformación. Entre calumnias, mentiras y fake news, estos personajes a través de esta organización han querido manchar el nombre del presidente Andrés Manuel y afectar directamente a la Cuarta Transformación, queriendo posicionar a diferentes personajes neoliberales a nivel político. Más recientemente hemos visto cómo es que Claudio X González, en colusión con diferentes personajes neoliberales, han coludido o se han aliado directamente con la, entre comillas, mafia del poder. Así es, ciudadanos, con el PRI, con el PAN y con el PRD. Han agarrado lo peor de la política mexicana y lo han conglomerado en una tipo de mezcla nauseabunda que pretenden posicionar para 2021 con su llamado proyecto Va por México, el cual definitivamente viene a desenmascarar a todos esos personajes, a todos esos partidos políticos que por años estuvieron alegando estar en contra de la corrupción y estuvieron, entre comillas, echándose basura unos a otros para eventualmente unirse como una plasta de basura que estará desgraciadamente en las boletas de caras a los comicios de 2021. Sin embargo, ciudadanos, eso solamente es una semblanza de lo que significa Claudio X González, el entre comillas jefe de estos partidos políticos y de su organización Mexicanos a favor de la corrupción. El meollo aquí es que esta organización, entre comillas, sin fines de lucro, se ha revelado que está en tremendos problemas frente al SAT por estar evadiendo impuestos, triangulando recursos y lavando dinero de fuentes ilícitas. Se ha revelado que esta organización Mexicanos a favor de la corrupción utilizó un entramado muy parecido al empleado a las empresas factureras para la evasión fiscal y no pagar impuestos en absoluto. Todo esto lo confirma la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, la cual de igual manera reveló que mediante este mecanismo denunciado por el gobierno federal como una vía para evasión fiscal, esta organización Mexicanos a favor de la corrupción metía en nómina a personas verdaderamente inocentes
inexistentes, servicios que no existían en absoluto y donativos que realmente no eran donativos sino transferencias para otro tipo de acuerdos. Lo que significa, ciudadanos, es que Mexicanos a favor de la corrupción estaba totalmente inmiscuida en actos de corrupción en este mismo entramado y que por años, por sexenios, por décadas estuvieron lavando dinero de diferentes organizaciones o de diferentes empresas que de manera consensuada estuvieron inyectándole dinero a los diferentes partidos políticos y diferentes causas neoliberales para poder posicionarlos en el ojo público y políticos. Sin embargo, ciudadanos, la directora del SAT señala que este tipo de organizaciones de, entre comillas, labor social se prestan mucho para esconder servicios. En la revisión del SAT se detectan patrones como en el caso de esta organización Mexicanos a favor de la corrupción y en muchos casos estas asociaciones que hacen trabajo social meten facturas o tienen en nómina a gente con conflicto de intereses. Además de todo esto, Raquel Buenrostro rechazó que el SAT y el gobierno federal estén realizando una persecución contra Claudio X González y contra su organización, porque como tal, ella asegura que no debe de haber miedo por parte de esta organización, que si ellos tienen todo, absolutamente todo en orden, no va a haber ninguna sanción ni ninguna represalia en su contra. Sin embargo, ciudadanos, esto no es nada nuevo. Ya sabemos los entre comillas patrocinadores que tiene Mexicanos a favor de la corrupción, que han metido dinero, muchísimos millones de pesos para poder financiar campañas políticas y candidatos neoliberales, empresas como Grupo Lala, Aeroméxico y Grupo PISA, además de Grupo Alsea y de Kimberly Clark, han sido empresas que se han sumado a este proyecto neoliberal que de nueva cuenta están queriendo lanzar esta nueva organización que conglomera lo peor de la política en nuestro país. Va por México es esta organización en la cual quieren quitarle todo el poder al presidente Andrés Manuel y a todo el partido de Morena. Sin embargo, ciudadanos, como bien sabemos, esta organización Mexicanos a favor de la corrupción reportó a la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, en el año 2016, donativos de más de 66,983,975 pesos, pero en los registros de donantes que está en el semanario donde se conocen estas cifras, solamente aparecen 136,045,000 pesos. Esto definitivamente deja un excedente de más de 500 millones de pesos que salen sobrando en toda esta cuenta de entre comillas donativos que recibió Claudio X González y su organización Mexicanos a favor de la corrupción. Se trata de más de 2,300 donantes, personas físicas y personas morales que supuestamente donaron a esta organización. Sin embargo, ciudadanos, al año de 2019, esta organización hizo todo lo posible para que los nombres de los donantes y las organizaciones que apoyan a Claudio X González no se dieran a conocer en absoluto. Lo que significa, ciudadanos, es que ni tienen transparencia ni tampoco están en contra de la corrupción, sino que simplemente están escondiendo sus huellas, lavando dinero y triangulando recursos como si fueran una facturera, simplemente falseando datos, falseando facturas y falseando información, teniendo a personas entre comillas contratadas cuando ni siquiera existe ni una persona que esté laborando en esta organización. Sin embargo, ciudadanos, ya sabemos a dónde va a parar todo este dinero: a las campañas políticas de estos pseudocandidatos que estarán posicionando en caras a 2021. Así que sí, ciudadanos, que no los engañen. Estos personajes simplemente utilizan estos esquemas para poder lavar el dinero y limpiar todos esos millones de dólares que están dispuestos a inyectarle para seguir en el poder. De esta manera, el presidente Andrés Manuel ya lo mencionaba y se iba en contra de esta organización mucho antes que el SAT pudiese levantar esta fuerte investigación en contra de Mexicanos a favor de la corrupción. Ellos alegan de que no podían dar a conocer los nombres de los aportadores, de los patrocinadores de esta organización, pero esta organización
presumía de que buscaba la transparencia. Entonces, hay un doble discurso. La transparencia es una regla de oro de la democracia. ¿Y cómo ellos sí exigen transparentar todo y no transparentan cómo es que se están financiando? Es una contradicción. Es muy propio del conservadurismo. Esa es la hipocresía, la verdadera doctrina de los conservadores. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, ni va a haber censura. Lo único es que no vamos a permitir la corrupción. Y estas organizaciones, en el fondo, su papel, su función es defender al régimen de corrupción y de privilegios que imperaba. A eso se dedicaban. Y por eso ahora se lanzan en contra de nosotros. ¿Por qué un gran empresario, de estos que despidieron a trabajadores ahora con la pandemia, hay unos, por ejemplo, y es una empresa que se llama Alsea, pues esa empresa, con ese comportamiento tan humano y moral, es de las que le entrega dinero a esta organización que se llama Sí o Juntos por México, la corrupción o Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Bueno, entonces tenemos que transparentar todo, porque es dinero del presupuesto, es dinero público. ¿Cómo es que con el mismo dinero del pueblo se echan a andar campañas en contra del pueblo? Que el pueblo va a financiar a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y que solo están a favor de una minoría rapaz. ¿Eso es justo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Les daban permisos, porque pues era lo mismo, coincidían, para recibir estas aportaciones que podían deducirse de los impuestos. O sea, no pagaban impuestos y se los entregaban a estas organizaciones. O sea, presumían estos empresarios con sombrero ajeno, con dinero del pueblo. Así es de claro, pero me gustaría que la directora del SAT explicara sobre este asunto. Y el que nada debe, nada teme. Que no empiecen a decir, es censura, nos están atemorizando. No, es transparencia, y es legalidad, y es decir no a la corrupción. Y pues sí, ciudadanos, así como mencionó el presidente Andrés Manuel, estos personajes ya tienen un verdadero historial de corrupción en nuestro país. No es nada nuevo que Claudio X González quiera tirar al presidente Andrés Manuel, posicionar al PRI, al PAN y al PRD en caras a los comicios de 2021 y que esté queriendo tiznar la figura del presidente y de la Cuarta Transformación. Ante esta situación y al sentirse acorralado por la investigación que tiene en desarrollo el SAT, esta organización Mexicanos a favor de la corrupción sacó un comunicado desmintiendo claramente todos estos hechos. Sin embargo, ciudadanos, estas simplemente son patadas de ahogado, porque sí, ya sabemos el historial de este personaje Claudio X González, que hará absolutamente lo que sea para poder echar atrás la Cuarta Transformación de nuestro país. Así que sí, ciudadanos, estos corruptos van cayendo por el propio peso de sus actos, porque sí, no pueden esconder toda la corrupción que hicieron durante sexenios, queriendo lavar dinero a través de sus, entre comillas, falsas organizaciones sin fines de lucro. A ese hueso con otro perro, porque no, los mexicanos que apoyamos la Cuarta Transformación no nos creemos absolutamente nada de lo que dicen esos personajes y pronto, muy pronto, se develará de una vez por
por todas de qué está hecho Claudio X González y la cúpula neoliberal en nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este entramado de corrupción y de triangulación de recursos que ha realizado Mexicanos a favor de la corrupción y Claudio X González? ¿Ustedes creen que vayan a ir tras las rejas estos personajes? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!